por aquello que, como el Señor decía, son más antimateria. Es doctor en teología con especialización en pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado pastoralmente y en la docencia teológica en España, en Panamá, en Cuba y otros países de América Latina. Después de servir como asistente general de la Orden, responsable del Instituto de Espiritualidad Agustiniana y vicario episcopal en Panamá. Es actualmente decano de la Facultad de Humanidades y Teología en la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá. Su trabajo es el proceso pastoral de Oala, de Ponopoto a nuestros días. Buenos días, vamos a ver si en este maratón que nos han preparado consigo terminar el tema antes de las 11. Nos va a ayudar algo el PowerPoint, pero no es mucho. Entonces, hace más de 40 años, como acaba de decir el padre Benjamín, llegué a Panamá, comencé a trabajar en la misión de Tolé y al poco tiempo fui enviado a participar en un encuentro de pastoral urbana y misionera en Iquitos. Fue mi primera experiencia y no la olvido, porque entonces Copa no volaba a Iquitos, ni mucho menos. Tuve que ir por Leticia, Colombia, y después volar sobre el Amazonas en un hidroavión de la TANS, Transportes Aéreos Nacionales de Selva. Y allí, bueno, yo colaboré con el padre Aurelio Zárate para redactar el documento final conclusivo. Desde entonces, pues he participado y he sido testigo de la vida y de las actividades de Oala, de muchos encuentros, coordinando la región norte, con el proyecto Impona, acompañándola como asistente general en varias asambleas, simposios, elaborando ejercicios espirituales. La última vez, aquí en Trujillo, hace 4 años, fue cuando participé en un encuentro de pastoral urbana y misionera con el tema sobre el reto de la nueva evangelización en América Latina. Y los historiadores han dado fechas, han señalado acontecimientos importantes. Desde mi punto de vista, yo viví y veo Oala así en estas etapas, ¿no? La primera etapa, pues la fundación y los primeros tiempos, con ese entusiasmo, con esa creatividad, cuando se define la triple misión de Oala, se organiza su estructura, las primeras actividades, recordando una vez más al padre Guillermo Selman, y haciendo presente que desde el principio Oala se identificó con el Vaticano II y con Medellín, lo que por supuesto en aquellos años de tensiones y de crisis eclesiales no dejó de crear inquietudes en la orden y en algunas circunscripciones de América Latina. Después yo he puesto otro periodo ahí que he llamado Oala Tours. Es una denominación irónica y malintencionada con la que progresivamente aquellos años se fue describiendo a Oala, sobre todo en las circunscripciones más críticas con ella. Refleja tanto el intento de descalificar su línea de acción como la multiplicación de actividades que progresivamente fue organizando y desarrollando Oala. Es posible que ocasionalmente sirviera como disculpa para el turismo, porque naturalmente no era responsabilidad de Oala, sino la irresponsabilidad de circunscripciones o superiores concretos. Pero es innegable que Oala creció y trabajó en forma muy positiva. Recuerdo que cuando John Lydon fue secretario general salió este tema en uno de los encuentros y dijo: pues sí, Oala Tours, he viajado mucho y por toda América Latina, pero siempre para prestar servicio y cargado con maletones para distribuir
publicaciones y documentos, no para hacer turismo precisamente. Viene después la etapa del proyecto Hipona, que comenzó en Conocoto, y hemos hablado del espíritu de Conocoto, y durante esos largos 14 años también pues se multiplicaron las actividades, las reuniones, respetando otras opiniones. Yo pienso que no se puede separar las dos cosas. Sin OALA no hubiera existido el proyecto Hipona. En Europa ni en otros sitios fue tan fácil organizar una estructura de este tipo. Yo recuerdo que en la primera reunión, estando en el Consejo General, cuando se lanzó la idea de la organización de agustinos de Europa, algunos de los provinciales dijeron: pero es que aquí no es posible porque somos muy distintos, no es como en América Latina. O sea, como que en América Latina todos somos iguales, que tenemos la misma cultura y pensamos lo mismo, ¿no? Sin OALA no hubiera existido el proyecto Hipona. Y el proyecto Hipona, indudablemente, en esos años que se señaló ahí, robó protagonismo a OALA, pero pienso que la revitalizó positivamente. De hecho, en la primera encuesta que se hizo antes del proyecto Hipona, el índice de aceptación de OALA en las circunscripciones de América Latina era de un 27.2%. Ya cuando terminó en el 2011 era del 45.3%. Ya no perjudicó a OALA, sino que... De hecho, pues era obvio que después ya debía ser OALA que continuara este proyecto a partir del 2012 con ese itinerario de comunión y servicio que conocemos. Centrándome ya en el proceso pastoral de OALA en estos 25 años, dentro de la reflexión del proyecto Hipona se llegó a determinar una serie de opciones en la vida, en la presencia en la sociedad, en la acción pastoral, y en este tema se formuló el objetivo así: que los agustinos de América Latina viviéramos un estilo de acción pastoral fiel a nuestro carisma y a las grandes opciones de la Iglesia y de las conferencias generales del Episcopado de América Latina como signo e instrumento de comunión con nuestra Iglesia, haciendo de eso nuestra diaconía, nuestro servicio específico. Se ha dicho que, nosotros nos centramos más en nosotros mismos que en la realidad y en la Iglesia. A veces sí, pero se tuvo bien claro que la orden tenía que ser fiel a ese proceso pastoral que comenzó en el Vaticano II, que siguió con las conferencias generales del Episcopado de América Latina, precisamente como signo e instrumento de comunión con nuestra Iglesia, y que ese fuera nuestro servicio a la Iglesia de América Latina. Si fuimos capaces de vivirlo del todo o no es otra cuestión, pero sí era el objetivo. El mismo documento se describía lo que significaba eso, para que no quedara así en un ideal abstracto, ¿verdad?, sino que se hiciera realidad práctica, personal y comunitariamente, ese sentido de comunión eclesial y de inserción en la Iglesia local, que suponía la opción preferencial y evangélico por los pobres y excluidos, la opción preferencial por los jóvenes, la opción por la evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio, la opción por la defensa de la vida, de la familia, de la mujer, la promoción humana integral, la defensa del medio ambiente y la opción por una pastoral orgánica, planificada, coordinada y evaluada en conjunto y en comunión y participación con los laicos. Todos estos eran documentos que se manejaban, que se enviaban a las circunscripciones, que se estudiaban. Cuando uno lee el Concilio Vaticano II, pues ojalá lo leamos todos, porque en la encuesta que se hizo antes del proyecto Hipona, a mí uno de los datos que más preocupó es que los agustinos más jóvenes desconocían el Vaticano II. Ojalá no siga siendo así. Cuando uno lee el Concilio Vaticano II, y yo tuve la suerte de trabajar con Monseñor
McGrath en Panamá, que fue uno de los grandes protagonistas, él siempre decía, y es la impresión que uno tiene, si hubiéramos hecho solo el 50% de lo que dice el Concilio Vaticano II, nuestra Iglesia sería otra cosa completamente distinta. Yo creo que se puede decir lo mismo. Si hubiéramos hecho solo el 50% de esto, los agustinos de América Latina seríamos muy distintos y mucho mejores. Eso implica y exige, pues, ese asumir la visión del misterio de la Iglesia, del Vaticano II, que acontece en la historia como pueblo de Dios, las grandes opciones de las conferencias del episcopado latinoamericano, vivir y promover la Iglesia local o particular como un espacio concreto en el que se vive y edifica la única Iglesia de Cristo, y vivir y promover la pastoral de conjunto orgánica y planificada. Eran las líneas que se marcaban para el proceso pastoral, y la justificación, pues, era desde la realidad, precisamente querer responder a la situación de América Latina, con todos esos aspectos que se señalan ahí, y realizar una verdadera evangelización liberadora con opciones claras. Estar en una iglesia local y continental y vivir la comunión en, con y para ella implica asumir todas esas opciones, y se citaba como apoyo, justificación y tema de estudio, pues, una serie de documentos y de textos de Puebla, de las constituciones, de nuestros capítulos generales, que hablan otra vez de la pastoral orgánica y planificada. Eso fue lo que se programó en el proyecto Hipona. Al terminar esos 14 años, en Buenos Aires, en el año 2011, se hizo una evaluación de las distintas áreas y también del área pastoral. Y ahí se subrayó la forma en que el proyecto Hipona había influido para que ese ideal de la santidad comunitaria de verdad incidiera en nuestra actividad pastoral. Y se evaluaron en los distintos aspectos. En la vida de la comunidad agustiniana misma se constataba el esfuerzo por constituir comunidades con mayor acogida y apertura y más solidarias, la elaboración y evaluación del plan anual del apostolado con su proyecto pastoral hecho de una forma comunitaria y participativa, el aprecio por nuestro carisma, que se manifestó en el esfuerzo por crear donde no existía o por fortalecer y acompañar las fraternidades agustinianas e implicarlas en el apostolado de la comunidad. Fueron aspectos positivos. En relación con la misma comunidad agustiniana, respecto a la gente con quien trabajamos, pues la alegría de vivir y compartir con los demás, especialmente mayor sensibilización a la opción preferencial por los pobres, ha mejorado el diálogo y la escucha entre nosotros y la gente, mayor conciencia de que la acción pastoral desde la comunidad sirve para ayudar a construir comunidad de fe viva en cualquier apostolado, varios ejemplos de aspectos que se fueron potenciando, algunos incipientes, y muchas iniciativas nuevas en relación con la opción por los pobres, proyectos de alfabetización, casas para drogadictos, cooperativas de reciclaje de papeles, departamentos de acción social en los colegios, reglamentos de administración económica que incluye un porcentaje de ingresos para los pobres. En la comunión con la iglesia local, vamos viendo primero en la vida de la misma comunidad, después en relación con la gente, con el pueblo, en este momento en comunión con la iglesia local,
mayor colaboración con las diócesis y la promoción de la pastoral de conjunto, mayor matiz agustiniano, participación en las reuniones del clero de la diócesis, y en algunos puntos más sensibles o más críticos se pedía una escala del 0 al 10, sería el 8. Participación en la pastoral de conjunto de las diócesis, también muy evaluado. Síntesis de toda esa evaluación. Las evaluaciones de este nivel pastoral decían que la santidad comunitaria ha influido muy positivamente en la pastoral que realiza la comunidad, pero cuando sobresale el individualismo o el activismo, su influencia ha sido menor. De forma particular se hace mención de la necesidad de aprender más sobre la planificación y sobre todo de aprender a hacer una buena evaluación. Además se nota la necesidad de desarrollar todavía nuevos modos de presencia frente a los nuevos desafíos pastorales. Ahí está, así muy globalmente expresado, pues el famoso equilibrio entre luces y sombras, ¿verdad? Iba a señalar un último punto, que quizás sea la sombra más importante. Mejoramos en la pastoral, pero el individualismo, el activismo, hay que planificar y evaluar más, y sobre todo ese último aspecto. Recuerdan seguramente que en el proyecto Hipona había una parte que trataba de obras y proyectos. Para mí, el aspecto más débil a la hora de evaluar es que prácticamente todos quedamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo, salvo algunas raras y honrosas excepciones. Tanto en nuestra vida común, estoy mirando al padre Joaquín porque yo creo que Iquitos fue una de las pocas circunscripciones que tomó la decisión después del proyecto Hipona de estructurar las comunidades de otra forma, ¿verdad? Y no estar aislados los misioneros, sino unirse. Pero en el aspecto pastoral, pues yo creo que tuvimos poca creatividad, y que a la hora de proyectar obras y acciones pastorales, todo el mundo defendía lo que tenía, que sin duda era bueno y había hecho mucho bien, pero no tuvimos la necesaria creatividad frente a nuevos desafíos pastorales. Aunque no sea del ámbito exclusivamente latinoamericano, pero los capítulos generales de la Orden son para toda la Orden, también para América Latina, me parece que vale la pena señalar lo que el capítulo general ordinario 2007, en sus conclusiones, por lo tanto plenamente en esta época todavía, dijo sobre precisamente esa necesidad de evangelizar con nuevo ardor y nuevos métodos, de fomentar los estudios y la pastoral educativa como medios de evangelización importantes desde nuestra tradición, de hacer de nuestras obras pastorales, del tipo que sea, centros de evangelización misioneros y creadores de comunidad, de optar clara y coherentemente por los pobres y los jóvenes y de promover la justicia y los derechos humanos. Son temas que se repiten continuamente en el proyecto Hipona, en el proceso pastoral de América Latina, que aparecen también en ese capítulo general ordinario, celebrado justamente en esa época, y que yo creo que no podemos olvidar. El mismo capítulo insiste en que para renovar la misión hacían falta algunas cosas concretas, y señalaba 3. Primero, el aumento del papel de los laicos como protagonistas en nuestra misión. Segunda, la conciencia de que es preciso renovar hoy en la Orden un decidido compromiso evangelizador
abierto a nuevas fronteras y con prioridades concretas: promover los estudios y la formación permanente, intensificar y actualizar la pastoral social, compartir la espiritualidad y la misión con toda la familia agustiniana, los laicos. Tercero, reconsiderar nuestras estructuras de gobierno y organización en la orden para asegurar que respondan a las exigencias actuales y que ayuden a superar las tendencias al provincialismo, para mirar más allá de las fronteras de la propia circunscripción. Y eso implica casas intercircunscripcionales, especialmente de formación, animación de procesos y unificación de circunscripciones, potenciación del intercambio de personal como testimonio de la universalidad y unidad de la orden. Como digo, no es material del proyecto Hipona, es material del capítulo general ordinario del 2007, pero me parece que a la hora de evaluar el camino pastoral de OALA en estos últimos años, no solo tenemos que decir a ver si cumplimos los estatutos y la triple misión, a ver si estamos de acuerdo con el impulso renovador del proyecto Hipona, sino a ver si también fuimos capaces no solo de escuchar lo que decía la orden a nivel universal, sino de aportar a eso nuestra experiencia, pues del papel del laicado, de renovarnos, nuevas fronteras, otra vez cosas nuevas que nos cuesta tanto, y muy importante y nos afecta mucho reconsiderar las estructuras de gobierno y la organización de la orden. Todo eso también es un desafío pastoral. Por último, el itinerario comunión y servicio, me parece que es en la guía número 8 todavía de la primera etapa, revisó precisamente el aspecto de la acción pastoral, siguiendo el documento de Aparecida. Ahí se citan los números, cuando habla de la conversión pastoral y la renovación misionera de las comunidades. Y Aparecida plantea, y en nuestro itinerario comunión y servicio nos lo recordaba, para precisamente en nuestro itinerario pastoral, en el aspecto pastoral del itinerario, encaminarnos debidamente, señala el documento de Aparecida 4 exigencias básicas. Primera, aceptar la necesidad de cambiar, entrando en un proceso de conversión y renovación, superando la rutina y afrontando los nuevos desafíos. La resistencia al cambio, pues ha sido uno de los problemas tradicionalmente para la renovación de la Iglesia, para la renovación de la vida religiosa, para nuestros proyectos de renovación también, y para cualquier intento como el de OALA de impulsar, de cambiar hacia la conversión pastoral. Promover la espiritualidad de comunión y participación, con lo que supone a todos los niveles. Comunión y participación es la eclesiología del Vaticano II, es el lema de Puebla, y parece mentira que los agustinos nos lo tengan que recordar y hablarnos de comunión y participación. Por ahí tiene que ir también la conversión pastoral, por lo tanto, contra ese individualismo que rompe la comunión y la participación. Pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral misionera. Un texto muy original y significativo. Que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora y una escuela permanente de comunión misionera. Una comunidad agustiniana, que el proceso de conversión pastoral tendría que ser así también. Una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Y el último punto que nos toca de cerca también, estamos hablando de proyectos, de itinerarios, elaborar un proyecto de pastoral orgánica y de conjunto como camino necesario para la renovación. Yo les invitaría, cuando puedan, a leer esos últimos números de Aparecida, donde dice con toda claridad, no solo dice, manda, que cada diócesis y también
cada instituto religioso o misionero o movimiento tenga un proyecto de pastoral orgánica y de conjunto, sin lo cual va a ser imposible conseguir la conversión pastoral y la renovación misionera de las comunidades. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Y esto es Magisterio de la Iglesia en América Latina y está recogido en nuestro itinerario de comunión y servicio. Pues que conversión significa cambio. Yo recuerdo siempre lo que un profesor, cuando habló de la conversión, hizo y dijo, no se me ha olvidado nunca y lo he repetido muchas veces: si en la época clásica, en latín o en griego, a uno le decían convértete o metanoiete, lo que hacía era esto. Eso es la conversión, de mirar hacia acá, mirar hacia allá, que es muy agustiniano. El pecado precisamente es aversio a Dios, de espaldas a Dios, para convertirse, dirigirse hacia las criaturas. Entonces, conversión significa cambio. Y nosotros que llamamos al pueblo de Dios continuamente a que se convierta, pues tenemos que ser los primeros en tomarnos en serio esa exigencia de conversión personal, comunitaria, pero también pastoral. O sea, no querer cambiar es no querer convertirse, y no querer convertirse es estar en situación de pecado. Así como también hay un pecado personal y social o comunitario, también hay un pecado pastoral, que es precisamente la rutina, el rechazo sistemático de toda renovación, el conservadurismo cerrado, todo eso por lo que choca y sigue chocando cualquier intento de renovación en la Iglesia. Otro tema a tener en cuenta desde este punto de vista también es que esa conversión es urgente. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de todas estas cosas? Pero es que ya es el momento. Hay que de verdad pasar de una pastoral de simple conservación a una pastoral misionera, de una formación, acabamos de hablar de formación, y una espiritualidad individualista a una formación y una espiritualidad de comunión y participación, de una opción por los pobres, retórica, a un compromiso real, de una pastoral de francotiradores o de archipiélago, cada uno por su lado, a una pastoral orgánica y de conjunto. Eso es urgente, y mientras no lo hagamos, no hay conversión pastoral, no hay renovación misionera, y esa es la dirección de la Iglesia de América Latina hoy, del capítulo general del proyecto Hipona, de OALA desde el principio, y no hace falta que decir hoy día también de todo lo que dice el Papa Francisco. Y por último, otro aspecto también, eso nosotros lo tenemos que hacer desde nuestra espiritualidad y desde nuestro carisma. Pero así como hacia adentro, todo lo que hablamos de la comunión, del respeto al otro, del diálogo, de crear un clima de afectividad, de familia, etc., viene de nuestra espiritualidad y carisma. Hacia afuera, nuestra espiritualidad y nuestro carisma nos plantea también dos temas muy serios. Uno mirando hacia adentro y otro más hacia afuera. Mirando hacia adentro, tener en cuenta que el principal camino de conversión pastoral es un proyecto pastoral diocesano, en el que nosotros no podemos quedarnos al margen y decir que somos agustinos y estamos en comunión con la Iglesia. Ni vamos a las reuniones del clero, el proyecto pastoral de la diócesis dice no sé qué, pero yo hago lo que me da la gana, etc. Y el otro aspecto, renovar de verdad la acción preferencial por los pobres y por los excluidos, para anunciar el reino, que es el reino de justicia y de fraternidad. Entonces, tres aspectos que ha subrayado el itinerario de comunión y servicio